Puede que todo el mundo ponga la misma música. Pero como lo hacemos nosotros, no hay nadie. No hay nadie. Radio Cartaya. Radio Cartaya. Suena a fiesta. Y nosotros vamos a continuar en esta mañana de jueves, en día 22 de julio, y le vamos a dar la bienvenida a José Manuel García, que es periodista de investigación y que va a estar con nosotros pues hablándonos de todo aquello que para nosotros nos resulta extraño o incluso a veces difícil de entender. Creo que José Manuel es uno de los hombres más misteriosos que yo he conocido en mi vida. José Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Isabel. Oye, ¿cómo llevas el verano? Pues la verdad es que con calor. Aquí en Sevilla, la verdad es que está siendo un poco inhumano, vamos a decirlo así. Y oye, deseando coger unos días y tirar para la zona del Portil, para la zona donde habitualmente yo suelo ir, allí precisamente en todo lo que es Huelva, a llegarme a Cartaya, que también lo haré, y pasar unos días. Pero la verdad es que, te lo comentaba antes fuera de micrófono, que en una relación, pues también con el tema del coronavirus, pues estamos con lo opuesto, nunca mejor dicho, y nos toca trabajar cubriendo, en este caso, ausencias de compañeros, y la verdad es que es un poco desbordado, eso es lo cierto. Es un poquito, más complicado en verano. Pero bueno, te lo voy a decir en antena, pero como se te ocurra venir a la zona de Cartaya y no me avises, y te amenazo desde ya. No te preocupes que yo me llegaré. Venga, vale, hecho. Como Dios manda. Bueno, José Manuel, hoy vamos a hablar de un lugar que actualmente... es un edificio, la verdad, precioso, que está situado en la localidad de Jabugo, que se llama el Tiro Pichón, ¿verdad? Exactamente, vaya sitio y vaya experiencia, en este caso, en todo lo que es y en todo lo que representa el mundo del misterio, ¿verdad? Porque el edificio de Tiro de Pichón en Jabugo, pues la verdad es que pasaría desapercibido si no fuera porque, bueno, hoy día es un edificio que se está dedicando precisamente al Museo del Jamón, tan típico pues precisamente en aquellas latitudes, ¿verdad? Y que evidentemente pues no podemos menos que rendirnos ese homenaje justo y loable. Pero hace unos años, cuando el edificio estaba, te puedo garantizar, casi en la más absoluta de las ruinas, pues nos encontramos con una sorpresa que nos decía que aquel era un lugar encantado. Y claro, como lugar encantado que era, pues lo primero era echar un vistazo en el mismo, ¿no? Y a eso, pues nos dispusimos a ir. Llegamos un día de noviembre del año 2007, fíjate, ya hace tiempo de aquello. Y hay un momento en el que yo te puedo decir que allí se pasó mal, porque eran dos edificios, ahora mismo en la actualidad solamente hay uno, y nos encontramos que, nos hablaban las personas de allí del lugar, las personas de Jabugo, sobre todo gente joven, que en lo que es el edificio, pues lo que se veían eran luces, especies de orbes de luz, bastante inquietante, porque pensaban que era gente que se metía. De hecho, solían meterse dentro porque el lugar, pues los jóvenes entraban, hacían pintadas, todo lo que es, pues el típico acto de urbex. El urbex es toda la exploración de un lugar encantado, y que de alguna forma tampoco debía ser lo normal, ¿no? Estos lugares se consideran como santuarios, en el sentido que son, pues parte de un patrimonio que evidentemente está ahí abandonado, pero no deja de ser eso. Bueno, pues lo curioso de todo ello es que cuando tenemos la oportunidad de ir, decidimos planificar, en este caso, lo que es una visita a todo lo que es este punto. Entramos, la verdad es que el acceso era abierto, no había valla, no había verja, entramos normalmente, y ahí nos vamos a encontrar con algo muy curioso. Nos decían que en el último piso, pues lo que se manifestaba era la presencia de un señor
que de alguna forma, bueno, pues habría muerto bajo el reinado del rey Alfonso XII, y que aquel lugar precisamente había sido un poco como una especie de pabellón de casa, una especie de lugar donde se abrió para querer incentivar lo que era la población de la época como una especie de destino turístico, ¿verdad? Y bueno, qué mejor forma que tener precisamente ese pabellón, ¿verdad?, allí donde bueno, la alta sociedad se diera cita, y donde de alguna forma, bueno, pues todo el mundo tuviera un punto de encuentro, sobre todo aristócratas y demás. Bueno, hasta ahí se puede considerar hasta normal, ¿verdad? Pero los fenómenos comienzan cuando el edificio, también bajo el reinado de Alfonso XIII, que se persona allí, que trata de impulsar todo lo que es la presencia de toda esta sociedad en este punto, pero claro, van pasando el tiempo, va llegando la guerra civil, aquello se convierte en una especie de hospital, luego se convierte en un albergue, en un orfanato, en una especie de escuela también especial, hasta que finalmente, bueno, pues se queda como una especie de albergue, y finalmente, bueno, pues nos encontramos con algo que es bastante especial, que es cuando queda abandonado. Uh-huh. Y cuando queda abandonado es como si se hubieran ido de allí de imprevisto. Es decir, rápidamente, yo te diría que sin reparar en nada, y hay un momento en el que atrás quedan mobiliario, camas con colchones, con fundas, con almohadas, con ropa, sillones, que es como nosotros los encontramos en su día cuando vamos allí a investigar. Bueno, accedemos a la zona del ático, donde nos llamó mucho la atención porque allí se decía que se escuchaban pasos, que se escuchaban todo lo que eran pisadas en el suelo, y que decían que era el espectro del viejo guardés, ¿verdad? Y claro, nosotros investigando allí, lo primero que nos llama la atención es una estrella de 5 puntas, al más puro estilo, en este caso podríamos llamarlo al más puro estilo esotérico, ¿verdad?, satánico. Sí. Bueno, restos de vela, una ouija, señal de que quien había estado allí creía en estos temas y desde luego quería hacer una especie de prueba paranormal, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues cuando estamos allí tenemos la oportunidad de escuchar pisadas como si alguien estuviera subiendo las escaleras. A nosotros nos llama muchísimo la atención que eso esté ocurriendo, porque la verdad es que no había nadie. Era, como te comentaba, noviembre del 2007, allí sí. No había nadie, y claro, resultaba inquietante, ¿no? Bueno, esperamos a que aquel alguien que estaba subiendo aparezca, ni que decir tiene que no apareció nadie. Y claro, hay un momento en el que escuchamos un ruido al final de la otra ala. Aquí hay 2 alas, un ala del año 1920 y otro ala que era de 1941. Digo era porque como tal ya no existe. Y accedemos al ala de 1941. Ya en el primer sitio habíamos tenido, como dice aquel, ¿no?, una experiencia, la verdad es que es realmente impresionante, ¿no?, escuchando esos pasos y algo que estaba allí. Pero de alguna forma teníamos un poco que seguir indagando. Fíjate que cuando yo empiezo a grabar todo lo que son psicofonías y demás, hay un punto muy importante y muy curioso en el que mi primera psicofonía como tal, y yo llevo muchos años metido en esto, sí, pues la grabo precisamente en este punto, en este lugar, en Tiro de Pichón. Sí. Porque yo hay un momento en el que cuando estoy allá adentro, vemos sorprendidos que las máquinas que llevamos, es decir, los teléfonos móviles, las linternas, se nos vienen abajo. Se nos quedan sin batería. Imagínate allí por la noche, porque allí a las 6 de la tarde ya era de noche, solos, sin el teléfono móvil,
sin luz, sin linterna, sin nada. Claro, hay un momento en el que un compañero mío dice, bueno, pues oye, vámonos, porque esto no conocemos el sitio, puede ser peligroso, nos vamos a tener que ir. Bueno, venga, pues vamos a bajar por aquí. Estábamos en ese edificio, como te comentaba, del año, de la época, de la década de los 40 del pasado siglo XX. Sí. Accedemos a una escalera y yo empiezo a sentir cómo detrás mía hay pisadas, como si alguien estuviera pisando. A mí me choca aquello en extremo. Yo digo, qué raro. Entonces digo aquello de, ¿hay alguien más en el edificio? Y bueno, pues de repente, en ese crujir de cristales, ¿verdad? Me encuentro que hay una voz que nos dice al micrófono en fer, mi, zo. Así, con esa carencia, con esa pauta. Sí. Enfermizo. Imagínate, yo en ese momento no lo escucho, nosotros seguimos grabando, pero cuando llego a casa y lo vuelco, pues me doy cuenta de que he grabado una psicofonía en un lugar que precisamente había sido también un centro sanitario. Eso te iba a comentar, porque se dice que podría haber sido un hospital o un sanitario, ¿no? O sea, sanatorio. Exactamente, había sido sobre todo después de la Guerra Civil, sí, había sido un foco donde se había tenido un poco como una especie de sanatorio, una especie de hospital. Uh-huh. Y bueno, yo he llegado a ese punto, cuando en mi casa estoy volcando ese audio, te puedes imaginar lo impresionado que nos quedamos. Pero fíjate, lo que te voy a contar ahora es mucho peor. Sí. Porque eso al fin y al cabo es una psicofonía. Hay un momento en el que, estando dentro del edificio, me encuentro con algo tremendo, ¿no? Porque mi compañero, yo iba con un periodista que se llama Sergio Moreno y con también un colaborador que era Jordi Fernández, y hay un momento en el que hay una escalera que dividía, es decir, una escalera que divide dos alas, ¿verdad? Y pasillo. Y nosotros cogemos uno de esos pasillos y comenzamos a andar. Claro, un pasillo, ¿cuánto puedes andar en un hospital? Hasta que te das con una pared, 5 minutos. Bueno, pues la verdad es que empezamos a andar, como te comentaba, y llevábamos, no te voy a exagerar, un cuarto de hora andando en línea recta. Y yo un poco extrañado con la cámara, porque nos íbamos alumbrando con el visor de infrarrojos de la cámara, y hay un momento en el que yo pregunto, oye... Esto no tiene fin, ¿no? No es por nada. Digo, ¿os habéis dado cuenta que llevamos un cuarto de hora andando? Y entonces, claro, el compañero me dice, la verdad es que sí, yo tampoco he querido decir nada por no inquietar, porque ya bastante crispados están los ánimos, pero es que llevamos 15 minutos andando en línea recta. Digo, es que como lleguemos a este paso llegamos andando a cortegana. Uh-huh. Entonces, el compañero Jordi se pone nervioso, muy nervioso, y dice, pues yo tengo que salir de aquí como sea. Hay momentos de tensión. Yo se lo digo, mira, llega un momento, yo tampoco nos vamos a poner dramáticos. Se coge una silla, se estampa contra la ventana y se sale por la ventana. Uh-huh. Aquí no hay otra. Oye, he llegado a ese punto de desesperación, lo siento mucho, ¿no? Claro. Y en ese momento, fíjate, escuchamos un ruido tras nosotros, vemos que hay algo, no te sabría decir ese algo lo que era como una especie de luminosidad. Y en ese momento pues nos encontramos realmente algo que nos deja también muy sorprendidos, porque es que la famosa escalera que habíamos dejado hace un cuarto de hora atrás, sí, pues la escalera estaba allí. Pero fíjate, seguimos indagando por todo lo que es el edificio y nos vamos a encontrar con una segunda o una tercera cosa sorprendente, ¿no? Que es que incluso a mi compañero Jordi le llegan a tocar la cabeza. Uh-huh. Y en el vídeo se ve como el pelo se le mueve. Claro, el pelo no se mueve. Sobre el pelo es una cosa que no tenemos control. Tú tu melena no la puedes mover, sí, como si tal cosa, Isabel. Sí. Pues él su pelo tampoco. Bueno, decidimos volver otro día. Aquel día decidimos dejarlo porque ya las sorpresas habían sido muchas y decidimos dejarlo.
y volvemos con mucha más gente. Volvemos con un nutridísimo equipo. Y aquel día, fíjate, estando en la segunda planta del albergue, escuchamos cánticos de época falangista, de la época de la Guerra Civil. Sí. Vamos, cantos franquistas, Sí. hablando en plata. Y bueno, mi compañero me dice, oye, ¿estáis escuchando? Claro, yo para colmo venía con nosotros Luis Mariano Fernández, venía con nosotros los investigadores Manolo y José González, gente muy conocida, ¿no? Y dice, sí, la verdad es que sí. Bajamos de nuevo a la planta baja, a la vera de la cocina. Allí entramos en un salón al que no habíamos entrado nunca, alumbramos una pared y en la pared nos encontramos con un mural precisamente de las juventudes falangistas marchando sobre lo que era un camino así muy, muy idílico, ¿no? Y luego en la planta alta, bueno, aquella música no salía de ningún sitio. Es un fenómeno acústico, un fenómeno paranormal acústico. Pero es que luego, yendo un poco más allá, sentimos en la planta que algo cae, hay algo que es un clink, clink, clink. Miramos, y eso qué ha sido. Y justamente en una puerta nos encontramos pues una pulsera de plata perfectamente alineada, con bastantes años, y decimos, bueno, ¿y esto qué hace aquí? Bueno, pues es lo que se llama un aporte. Sí. Y allí nos lo encontramos también en Tiro de Pichón. Es decir, estamos ante uno de los lugares, quizás, bajo mi punto de vista, claro, Sí. más encantados que tiene la provincia de Huelva. Actualmente, pues la verdad es que la situación está bastante calmada, o se dice que está bastante calmada, pero siempre será en aquel promontorio sobre el que se erige un edificio de más, de un arquitecto insigne como era el bueno de Aníbal González, Sí. el constructor, entre otros, de la Plaza de España. Pues bueno, ese edificio de Aníbal González pues siempre va a tener su propio fantasma. Bueno, José Manuel, ¿y qué ha pasado con la pulsera? Pues la pulsera, fíjate, la mandamos a una joyería, Sí. que la tasaron, nos dijeron que por lo menos tenía 100 años de antigüedad, se limpió Sí. y hoy, pues bueno, hoy la tengo yo en mi poder. No me la pongo ni nada, es simplemente uno de los objetos que se recogen de uno de estos sitios y que Sí, es vienen a engrosar una la lista prueba, de ¿no? pruebas. Una prueba más. Claro, la lista claro. de prueba cual CSI, imagínate. Y bueno, es un recuerdo de una investigación que la verdad es que dio bastantes satisfacciones y que bueno, pasó a engrosar también, por qué no decirlo, la historia de lo que es el mundo de los fenómenos paranormales siempre en la provincia de Huelva. Es impresionante. Actualmente ese edificio, que por cierto es precioso desde fuera, se puede ver en lo alto y es una maravilla el edificio, es el CIPI, que es el Centro de Innovación y Promoción del Ibérico. Yo he estado allí y lo he visitado actualmente y la verdad es que no conocía esta historia. Para nada, evidentemente no te la cuentan tampoco, ¿no? Pero no te la cuentan. Claro. Ahí, No. de hecho, yo no sé por qué, porque cuando una información de este tipo sale a la luz pública, Sí, muchas veces se piensa incluso que se hace con mala intención, ¿no? y para nada. Para nada, nosotros simplemente son historias curiosas que tienen un nicho de mercado, evidentemente, que a la gente le agrada escucharlo, porque Sí. también, oye, hay que tener en cuenta que no todo es idílico y que también un lugar destaca por este tipo de hechos y de fenómenos que pasan. En Inglaterra, por ejemplo, tener un edificio así es motivo de poner un museo dedicado nada más que a los fenómenos en sí, ¿eh? Así es. Es decir, yo estaba en Londres y a mí en Londres, por ejemplo, me llevaron a hacer una ruta por cementerios y por edificios encantados. Sí, de hecho yo creo que también se suelen hacer en España, ¿no? No sé. Sí, yo de hecho las hago en Sevilla. Exactamente, tú las haces. Por cierto, ¿tienes alguna próxima que podamos anunciar? Yo tengo jueves, viernes, sábado y domingo, siempre tengo rutas. Sí. Y fíjate, esta noche tengo la Sevilla Fantasmal, mañana tengo Triana Paranormal, pasado Sevilla Sobrenatural. Es decir, siempre tengo una ruta, pero incluso me propusieron hacerlo en Huelva. Sí. Una ruta de estas características. Evidentemente no está en mi ánimo, bueno, pues hacer una ruta por las calles de Huelva, porque entre otras cosas por respeto a los compañeros que hay allí, ¿no? Claro. Ahí seguramente haya investigadores o gente de allí de Huelva que conozcan que mucho se dedican mejor a lo mismo que tú. fenomenología de allí, y no voy a llegar yo
ni a hacer esto ni a darle clases a nadie, ¿no? Fíjate. Pero sí es verdad que bueno, la relación que tengo, también hay que decirlo, la relación que tengo con los compañeros de allí de Huelva es muy grande. Sí. Y la verdad es que en casi todas las ciudades se está imponiendo esto de las rutas misteriosas y conocer un poquito mejor la parte paranormal de Huelva, que es importante. Sí. Mira, admiradoras tuyas me están mandando mensajitos y me dicen que lo hagan en Huelva, por favor. Pues a lo mejor fíjate, a lo mejor este verano me animo, voy hacia allá y organizamos algo. Oye, pues sí, ¿Por qué no? Nosotros un día. Sí, nosotros encantados. Además, este fin de semana hay luna llena, ¿no? José Manuel. Efectivamente. Hay luna llena, sí. Efectivamente, y además luna llena, sabes que en las noches de luna llena hay una cosa que es muy importante, porque es nada más y nada menos que el momento idóneo para cargar los talismanes y los amuletos. Así es. Hay quien lleva los cuarzos colgados tú lo sabes bien, colgados en el cuello y demás. Pues bueno, precisamente es el día que se elige para sacarlo y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no los cargamos? Yo lo suelo hacer, ¿eh? Buscar buena energía siempre es positivo. Totalmente, siempre es positivo y siempre es bueno hacerlo. Así que sí. Que si tenemos la oportunidad, que salgamos, que lo hagamos y que disfrutemos. Y más ahora que últimamente está de moda esto de la luna de sangre, la luna de fresa, la luna de maíz. Sí, es cierto. ¿Sabes? Que hay un montón que a mí me parece bien, porque eso lo que hace es que la gente conoce mejor las lunas, ¿no? Pues sí, que mire un poquito más arriba y vea lo maravilloso que está el cielo y lo importante que es en la luna. Exactamente, lo importante que es la luna, eso es muy importante. Sí. Lo importante que es la luna. Muchísimo. El influjo que tiene. Exactamente, cómo influye incluso en nuestro estado de ánimo, ¿no? Totalmente, y no solo eso, sino que además, aparte de tener a ver cómo lo digo, aparte de tener un influjo sobre todo lo que es el ser humano, es la importancia que también tiene sobre la naturaleza, ¿verdad? Exactamente. De hecho, sábado por la noche, en una localidad de Huelva, hay un especial, van a hacer un sendero de noche dedicado al lobo. Y lo van a hacer, ¿lobo? Sí, al lobo. Fíjate, es curioso. Y lo van a hacer ese sábado porque precisamente con la luna llena. Eso es importante porque, bueno, son momentos de magia, momentos que uno debe de existir esa unión tan importante con el medio ambiente, ¿verdad? Así es. Y todo lo que sea hundirse en viejas tradiciones es fantástico. Fíjate que además Huelva tiene lugares donde la magia se hace realidad, ¿no? Uh-huh. Si habéis tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, al dolmen de allí de maravilloso. De Huelva, sí. Aquello es maravilloso. Lugar mágico donde los haya, José Manuel. Claro, eso es el milagro de la luz. Sí. Estamos ante un hecho que desde luego uno tiene que vivir, sentir y dejarse llevar por todo aquello. Y va a comprender la magia druídica que existía en todo este tipo de edificaciones. Es una maravilla siempre hablar contigo, José Manuel García. Un beso muy fuerte para Sevilla. Nos hablamos en la semana que viene. Nos escuchamos y hablamos la semana que viene y pronto me tendrás por Cartaya. Eso. Es una promesa, ¿eh? O sea que... Una promesa. Venga, vale. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. Isabel, gracias. Adiós. Gracias. El mejor sonido urbano te lo ponemos nosotros. Toda la mano para arriba.